más cuando hay ocasiones que nos quedamos como que, ¿y ahora qué le pregunto a la persona? Sí, o ya me respondió lo que le iba a preguntar más adelante y ahora cómo compenso ese tiempo o para evitar los espacios en blanco. Tengan muy presente que una de las cosas que pueden interferir básicamente es saturar con la información también y parece ser consumir, pero resulta que sucede. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la formulación de las preguntas, estilos de las preguntas, ayer
Comúnmente la tenemos que preguntar. Pero así tal cual. Tal cual. ¿Cuál es el motivo de consulta? Sí, comúnmente. Se pregunta, sí. Y en el informe lleva solo una línea que dice motivo de consulta. Y son las palabras textuales que la persona nos respondió cuando le preguntamos eso. Varía dependiendo del área. Ejemplo, si vamos a organizacional, eso no lo preguntamos. Bien, varía cuando de plano nos buscan para entrevista de orientación vocacional. Aún así tenemos nosotros que reafirmarlo. Bien, créanme que me acordé mucho de ustedes el viernes sí, porque haciendo una entrevista vocacional, esas son súper divertidas. A mí me parece de verdad muy geniales porque es sacar lo que la persona conoce de sí, no desde la patología. Sí, porque la patología a veces te lleva a que haya muchos sentimientos que no son agradables para la persona. En cambio, la entrevista de orientación vocacional lleva mucho entrevista motivacional. Y es allí sacarle todo el potencial a la persona, claramente evaluar. Y a veces ese motivo de consulta, no tengo acá, yo al igual le paso el informe que es cuando vemos un campo juvenil, es que esta persona viene porque dice que tiene distintiva en las carreras que quiere estudiar. Y eso ya me responde el motivo de consulta. Ahora, ¿qué sucede en todo eso? Motivo de consulta es una cosa y situación actual es otra. La situación actual es todo lo que puede comentar la persona de su presente y el motivo de consulta tal cual. Lo básico, es decir, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, tal, motivo de consulta. Porque sucede que hay que preguntarla de esa forma para precisar lo que la persona no quiere traer. De lo contrario, la persona nos puede venir a hablar muchísimas cosas y si no precisamos el motivo de consulta, el objetivo se va a dispersar. Entonces sí es importante hacerlo. ¿Cuál otra pregunta entraría en medio de comunicación en una entrevista inicial? ¿Esto ya te ha pasado antes? Esto ya te ha pasado antes. ¿Qué pudiésemos medir con eso? La frecuencia con la cual se repite. Muy bien. Frecuencia, duración, intensidad. Es algo que casi siempre vamos a estar evaluando si nos vamos hacia el área clínica. Pero también que esto es compatible en el área social. Si vamos a evaluar fenómenos, si vamos a trabajar con proyectos, necesitamos saber cuán frecuente la población está sometida a un determinado estímulo. Bien, recuerde que aquí es hilar todos los ambientes, y todas las áreas necesarias. ¿Escuchó un café por ahí? ¿No es de la mamá? Sí, aquí es que me perdí aquí con la diapositiva. ¿En qué punto quedó? Aquí, en formulación de preguntas.
ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Pero que con el tema de la Vamos a irnos aquí. ¿Qué buscamos cuando preguntamos cómo te sientes? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo? El estado de la persona. la perspectiva. Perspectiva es la manera en cómo lo observa. Más allá es buscar el estado de esa persona. El cómo te sientes no nos habla de que se siente de una determinada forma, sino que necesitamos saber qué tinte emocional quizás le da. Entonces, a nivel social, si yo pregunto qué ha pasado, ya quizás me voy mucho más allá de mi nombre. Pero imaginamos que vamos a emprender un proyecto, que solo podemos llamar por un proyecto de salud mental. ¿Cómo queremos identificar cómo se siente esa comunidad? ¿Cómo lo eligen? Ale, ¿me regalas un poquito? Si ustedes escuchan el cómo se siente, comúnmente es una respuesta unipersonal. Sí, es independiente a una comunidad quizás, que depende mucho de cómo está impactando o cómo la persona le está percibiendo. Tal cual como ustedes lo vienen diciendo, ¿bien? Aquí tendríamos nosotros que evaluar cómo podemos ayudar a esa comunidad. Es decir, para que son buenos dentro de una comunidad. Bien, el que necesitan, cuál es el objetivo de nosotros estar aquí, ¿sí? ¿Qué quisieran alcanzar en base a su necesidad o cuáles son las necesidades que un psicólogo puede allí subsanar. Entonces, el cuál entraría más en cambio al cómo. El cómo viene siendo quizás esa percepción desde la individualidad y allí nosotros podemos ver ¿qué está Rodrigo? Sí, es Rodrigo de la red. Hola. Entonces, en medio de todo esto, sí, es la importancia en que nosotros digamos que cómo lo hagamos. Ahora, vamos a llevarlo a la organización. Específicamente entrevista de selección. Hay una pregunta muy clave y seguro ustedes la van a recordar para el final, que es el último módulo. ¿Cuál es la pregunta estrella en selección? ¿En selección de qué? Selección de personal, la organización. ¿Cuáles son tus habilidades, no? No, puede ser, pero no vamos a iniciar. Mucho gusto, soy Gabriela Quintero, vamos a entrevistar. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? ¿Para qué quieres trabajar? Entonces, allí vamos nuevamente a devolverle ese matiz personal más allá de cómo se siente. ¿Cómo se siente comúnmente una persona en entrevista? Angustiada, ansiosa, preocupada. Bien, y ese cómo te sientes, cuidado, porque pudiese ser entonces lo de la línea anterior. Preguntas o situaciones que interfieren en la comunicación. Porque no nos van a llevar al objetivo. Bien, ahora vemos que entonces las preguntas no son generales o universales, sino son adaptativas a la situación, al ambiente y al equipo. Debemos mostrar el interés hacia el paciente a través de una pregunta. Paciente, lenguaje clínico. Pero si hablamos de un aspirante, ¿cómo le mostramos ese interés? ¿Cómo lo haríamos por una pregunta de nosotros y la otra de la dijeron? ¿Sí? La pregunta es ¿cómo te sientes? Me importa cómo te sientes. Tenemos que dar una pregunta de evolución, no sirve. Es como que, mira, ya acabo de preguntar esto, ok, sí, eso te hace sentir feliz, ¿por qué? Va a depender mucho de cómo yo haya encuadrado la interrogante. Si seguimos a la diapositiva, vemos estilos de preguntas, dos específicamente, donde vamos a ver mucho más estilos de preguntas en la entrevista de selección. Pero en esta, abiertas y cerradas como base para la comunicación. ¿Qué, cómo, cuándo, para qué? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo se sintió ese momento?
momento, que son preguntas abiertas. Entonces, todas aquellas que se están enunciando con ese qué, cómo, cuándo, para qué, de una u otra manera están dejando carta abierta a la persona que lo matice según lo que quiera responder. Por ende, permite el diálogo desde cualquier perspectiva. Ahora, es nuestro rol también tener preguntas cerradas. ¿Puedes? ¿Acaso? ¿No es así? Ejemplo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sintió miedo en ese momento? Comúnmente estas son respuestas que se responden de manera dicotómica. Porque yo ya de una u otra forma he señalado las opciones que tiene esa persona. ¿Puedes ir hoy a la biblioteca? ¿Sí o no? Y créanme que con estas tenemos que tener mucho cuidado cuando las vamos a emplear con adolescentes. Profe, igual de dicotómicas son preguntas también categóricas, es decir, en el caso de si estoy escribiendo un color y doy las opciones, igual aunque no tienen dos opciones o son opciones ambivalentes, la opción de darle la oportunidad de no seleccionar una, pues también se convierte en una cerrada. En una cerrada y sugestiva comúnmente, sugestiva. ¿Sí? Yo le estoy diciendo muy probable lo que espero que me responda. Bien, es selección. Bien, y entonces en ese caso, nosotros, a ver, hay veces que se ha escuchado que preguntan como que, ¿y es verdad que te gusta estar más con mamá? Es verdad. ¿Qué te gusta? Ya lo estoy ¿Qué diciendo. estás sugiriendo? Sí, estoy sugiriendo una respuesta.
¿Cómo ha afectado en tu vida? ¿En qué áreas de su cómo vida le se ha visto afectada? en sus áreas de vida o en qué áreas de su vida esto le ha afectado. Bien, y allí ya la persona a nivel general tendrá la oportunidad de comentarnos en qué áreas ve, y créanme que es mucho más pura su respuesta. ¿Por qué? Porque aquí si la persona empieza a decir, bueno, a nivel social, pues no quiero salir tanto, pero a nivel afectivo me siento bien, entonces ahí se puede abarcar otras áreas que la persona no. totalmente. Sí, es eso, le estamos dando la entrada a la persona, la oportunidad de que se exprese libremente. A limitarla, a cortar por áreas específicas. 2. No hacer preguntas en sentido negativo. Yo sé que eso que ustedes ya ven en psicología. Ese ítem sigue aquí y en la entrevista nos va a acompañar. Totalmente. Es que, de verdad, hagan la prueba y la persona va a decir, además, se tiene que responder verdadero y falso. Y dice, no hago tal cosa, es verdadero. Yo mismo lo he pensado, es como, Eso me pasó justamente en la prueba psicológica. Porque era como que no tal cosa, pero es como no de sí o no de no, no de tal vez. Y más, por ejemplo, en un 16PF, ejemplo 2 del 16PF, la recomendación muy puntual es evita responder B. Bien, y es ahí donde tenemos que, de una u otra manera, purificar lo que nosotros queremos preguntar. Aquí dice, no ha salido mucho de casa esta semana, ¿verdad? ahí es como, sí, Sí, pero tengo que responder que no o sí. no he salido. A confundir increíble. Sí, a la persona. Y nosotros quizás en nuestro lenguaje familiar lo interpretamos. Decimos, no me ha salido. Ya que me preguntaron verdad, y si digo verdad, no, lo Y de estoy repente mirando, la pero persona dice, no, sí, sí es nosotros lo veremos. exacto. Obligamos de una u otra forma a la persona a reajustar su respuesta que pudimos nosotros haberla
si no, ni siquiera me ha dado una luz de que eso se puede hablar, mucho menos. Y recordar cosas íntimas. ¿Qué creen ustedes que es lo más vulnerable para las personas maduras? Miedos, que parece algo que todos tenemos, pero que es difícil que las personas quizás sepan hablar. Muchas veces para sentirse débiles. Traumas, Las inseguridades. inseguridades y una etapa vital de la infancia. Es algo muy íntimo de la persona. Porque hoy nosotros nos estamos viendo como adultos. Bien, y quizás nos conocemos como eso. Pero sabemos que tenemos historia en nuestra vida, para algunos más agradable que para otros, muy probable. Pero llegar a la infancia, y muchos esperan de que nosotros le hagamos la pregunta de una vez. ¿Y cómo fue tu crianza? Pareciera que todos estuviesen esperando que dicen, y sabes que creo que sería bueno que evaluara mi crianza. Y uno como que sería bueno. No, porque ustedes hacen eso, ¿no? Y como que depende de si es relevante, si no en ese momento, y también dependiendo de las horas que cada uno de nosotros hagamos. Pero, si bien las personas, eso, si se la sacamos desde la primera sesión, es como que ya va a estar tan preparado también, porque apenas ahorita un adulto consciente lo está considerando hablar para sacar eso, desenvolver esa historia infantil que muchas veces ha quedado más tranquila allí, en el quinto. Séptimo, el tono de las preguntas ha de ser agradable. Imagínense una pregunta regañada. ¿Qué es como que ¿por qué me están regañando? Solo preguntándome, la persona no va a responder con miedo. O no va a responder. O no va a responder, pero comúnmente pareciera que fuésemos una figura de autoridad que está delante de nosotros y nos van a responder comúnmente con miedo. O con mentiras. Por ahí en ese libro que va rodando y el de Camila habla las señas de las mentiras. ¿Sí? Comúnmente, ¿cuál es? Comúnmente es taparse la boca, taparse la nariz. Bien, cuando hay duda también. Entonces, en este caso, hay veces que simplemente con la persona nos mira. En el libro de Camila, si no habla, es que se mira hacia la derecha, se mira hacia la izquierda, se mira hacia la derecha, pero abajo, inferior, superior, todo eso. Que no es una ficha diagnóstica. El lenguaje no es la correlación de todos los lenguajes de expresión. Y esto pues permite a la persona que conteste de manera más abierta y posible que tenga confianza. Ahora, debemos interrumpir si es necesario. Hay pacientes que hablan de temas no relevantes, pero la terapia o se extienden demasiado dando una respuesta. Eso sí, de manera adecuada. ¿Cómo le decimos a la persona que deje de hablar? ¿Qué qué? Que deje de hablar. Siento que nos estamos yendo del tema. Siento que nos estamos desviando del tema. Volviendo al punto. Podemos mencionar esto en otra ocasión, pero continuemos con lo que llevábamos. Ok, cuidado con el pero. ¿Sí? El pero lo tenemos que moldear en distintas ocasiones. Porque el pero parece ser muy tajante. Ok. Entonces podemos suavizar para trabajar. Entonces, en este caso, nos estamos saliendo del tema. Cuando lo vamos a interrumpir, no cuando sea algo justamente épico para la persona. Y intentemos en lo posible validar. Entiendo que esto es muy importante para ti y también para mí es importante la respuesta a esta pregunta. Ejemplo. Resumimos. ¿Sí? O comprendo que quieres conversar de esto. ¿Qué te parece si terminamos de responder esta pregunta y al final tenemos un espacio para profundizar en esto? Bien, tenemos que de cierta forma entrenar un lenguaje diplomático en ocasiones para conseguirlos. Bien, o para que la persona no se sienta así, cortada y que nos diga, no, que el psicólogo le pago porque me escucha. Y termina regañando, imagínense. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que interrumpir cuando es necesario, comúnmente con personas verborreicas, comúnmente con personas con TDAH, bien que quizás se dispersaron, se acordaron de algo, pasó un carro, me recordó que no me habían contado otra cosa. Entonces, todo eso tener en cuenta para precisar. ¿Del tema? Sí.
que sí me he comprometido que a pesar de que quizás vamos a ir a un 2 de enero, porque si es algo que quería hacer secretaria todos los años, y que nos vamos a conseguir, en ningún momento yo he preguntado, Epa, te toca la sesión mañana. O Epa, mira que estás escuchando mucho, ¿no? Esa es su vida. Y comúnmente lo aclaro desde adentro. O sea, cuando digo esto es un espacio confidencial, es un espacio seguro, de acá de mi parte nada va a salir. Si llegas a abordar algo en la calle es porque lo deseas y no por mí. Eso sí a mí me ha funcionado muchísimo, pero también hay personas que me dicen, no, pues era la hija de no sé quién, ¿sabes? Que vive en una casa de no sé qué. Yo como que no. Y también me ha servido desde la presentación decir, acá no es necesario hablar de nombres ni de personas que estén fuera, a menos que así lo quieran. Bien, entonces, y a veces te digo, vamos a decirle un seudónimo. A, B, C, tal, pero no a veces no. Pero muchas personas caen en que se les hace más cómodo eso. Se les hace más cómodo decir, pero sí saben, no es que vive arriba, más arriba del negocio, no sé quién. Esa historia, esa no la conoce. Sí, esa no la conoce. Entonces me mandan eso, no sé qué. Y casi cae. ¿Cómo pone el límite usted? Eso de no es necesario hablar de personas, ya. Exacto, pero en ese momento cuando le está diciendo, A veces lo lleva posiblemente la palabra, pero vamos a considerarlo. Así, porque tampoco, ya no quiero parecer como que soy turista, no lo soy, sí conozco mucha gente. Pero en ese caso es como que, porque sí lo conozco, es la última que voy aplicando cuando me. porque tampoco hay que hacer como que se sienta un momento para chismear, o sea, Total, si lo quisiera, pareciera. Así yo por ejemplo sé como la carrera del sexo. Entonces puede pasar de que caemos en chaza. Le damos el brazo y se va a dispersar, entonces la persona no va a valorar tampoco. exacto. Tengo otra. Por lo menos alguna vez le ha llegado alguien que usted siente que está como en, o sea, le tiene como un afecto o algo y ha dicho como, no, mejor no te atiendo porque siento que va a influir en la sesión. O Mira. no ha pasado. Hasta ahora, pues sí hay gente, comúnmente las mayores, que me dicen como que no, la conocí a usted. Ha pasado con mis profesores, sí, atendido a profesores. Y por cosas muy puntuales. Hablo de salud mental, que son evaluaciones ya estandarizadas, que no valdría más al consejo, y que cuando se puede evaluar grupal, yo prefiero siempre llevarlo al grupal. Sí, cuando son este tipo porque, a ver, hay profesores que fueron significativos en mi vida y todo lo demás, y escuchar que tienen una vida, y hacer la clase cuando no somos ahí parados, no sé qué, y puede generar ese sesgo. Hasta ahora no me ha pasado por actividad, sino por cosas muy puntuales, bien, pero sí es ese hecho de lo que transmites. Porque ya luego, por ejemplo, una vez un niño me pidió la devolución. Nada que ver con su familia, nada que ver con la mía o eso, pero ese niño quería pedirme la bendición. Y era como que, yo no puedo, ¿sabes? Cuesta para el calor religioso por eso. Hoy me regalaron esto, yo no suelo tener nada que tenga que ver tipo religioso. Y hoy tenía una entrevista cuando me la regalaron, la persona fue como que, pero ¿cómo la ves? Mira, justo los colores que tiene, no sé qué. Y sí me la dejé, pero cuando ha habido, comúnmente lo puedo pasar a hacer. Porque a veces también son un afecto o barreras por la interior. Entonces esas cosas también. Nuestra carrera es muy amable, es muy bella, pero tiene esas cosas que dicen, mira, para que intentes no sacarlas, pues puedes evitar esto. Pero en infanto tenemos muchas anécdotas que podemos contar, y lo tenemos porque recuerden que viene algo con nosotros. Ahora, todo esto con preguntas. Bien, en las preguntas nosotros sabemos que es una llavecita, veanla así, la pregunta sea cerrada o abierta, es una llave ante una cerradura que al abrirla nos pueden devolver cualquier cosa si son abiertas. Si
Allí tendríamos nosotros que estar atentos con escucha también. ¿Cuál es el objetivo de la persona que observa si no tengo oídos? Comúnmente de esta pregunta específica es saber si yo logro empatizar. Tal cual. Y recordar que empatía no es haber vivido la situación de manera exacta. Porque hay personas que nos pueden decir, pero ¿cómo usted me va a entender si no ha tenido hijos? ¿Qué podemos responder? Qué duro. Yo digo que no fue. En mi caso duro, pero he tenido sobrinos y los aprecio como si fuera mis hijos. He tenido seres que han estado en mi carne y yo siempre Pero yo no puedo decir, pero no es un hijo. Exacto. exacto. O sea, yo creo que ¿en serio? Total, la respuesta que Miguel dio es esa que nosotros buscamos dar. Que aún sin serlo, la formación profesional nos ha llevado a tener técnicas o estrategias para poder abordar esas situaciones. Bien, tal cual. Así se puede leer el libro, muy bien, Miguel, porque de una u otra forma esa pieza de evolución. Y si son muy invasivas, preguntar, ¿para qué sería importante que se supiera? Por ejemplo, una vez yo me presenté, tal cual, así, y dije, bueno, soy sexóloga, tal, y la pregunta fue, ¿y tiene pareja? En serio, bueno, un minuto de su tiempo preguntándome si tienen pareja, o sea, de verdad, pero igual tenía que responder. Y fue, ¿para qué sería importante saber? Y la respuesta fue más opcional de la que pensé, pero eso no es el Y además, te preguntas así personales, por ejemplo, el paciente plantea una situación que te pregunta, ¿esto no ha pasado conmigo? ¿Qué haríamos? Yo creo que desde esa forma de Miguel, ¿no? Pero sí, de la misma forma que Miguel, esa es una de las preguntas como que de las respuestas que siempre podemos usar. Y aún así debemos adaptarnos de acuerdo al ambiente. La pregunta, como le hizo la compañera, tal cual me lo hicieron una vez. ¿Cuál fue la pregunta? O sea, que el paciente plantea una situación que esté viviendo, ¿qué pasa si le pregunta al psicólogo si ha pasado por lo mismo? Hay ocasiones que, si no son invasivas, si no son de nuestra intimidad, podemos responder muy puntual, porque de lo contrario se hace una conferencia. Y debemos evitar que nosotros seamos el foco cuando estamos prestando un servicio. En este caso, yo la llevo a que está atendiendo un paciente, yo trabajo en el área de psicocardiología y ha sido un amor eterno, un amor así inmenso, pero que bueno, que aquí no estaba en París. Y se estaba consumiendo un paciente y yo recientemente había vivido la muerte de uno de mis amigos de todo el mundo. Y justo ese día fueron sus amigos, porque se había hecho una estrategia para reunir y ese día mi tutora me dijo, sube para que yo deje morir a tu paciente. Entonces fue a que nos ayudara a dar vuelta. Así hay un libro que nos cuenta, ayudando a dar vuelta. Entonces ese día subí y nada, fue súper crítico, todos los médicos intentando reanimar, todo esto. Yo estaba haciendo mi informe y me preguntan así, ¿usted ha pasado por esto? Porque siento que mi amigo se está muriendo y que yo me estoy muriendo con él porque es mi amigo de preescolar. Y era tal cual, así lo había vivido, pero yo lo vi atrás de un accidente. En este caso, pues la situación era ligeramente distinta. Pero fue como que sí, y me imagino cómo te estás sintiendo. Pero no aplica para todas las personas, porque van a haber casos que simplemente no los hemos vivido y no nos podemos imaginar cómo la gente lo está sintiendo. Bien, entonces es cuando tenemos de cierta forma un control dentro de ese espacio. Y cuando no va a influir en el proceso terapéutico. Aquí me lo estaba preguntando, no el paciente, sino el amigo del paciente. Involucrado con mismo entorno, con el mismo. Pero allí fue esa sensación de que es verdad, somos humanos, sí, del pasado, me imagino.
situaciones de abuso, en todo esto, el dar esas respuestas. Porque allí es como que cuando ya la persona tenga algo así de más que yo no le valide o le diga que no sé cómo se siente, cómo se va a sentir. En el base entonces. O decir, no, eso no me pasa. O eso no me pasa en la vida perfecta, decir, ¿bien? Y no caer en soberbia. Y en el caso de un abuso, por ejemplo, que no se haya pasado, pero de repente decirle al paciente, pues no sé cómo te estés sintiendo porque no le ha pasado, ¿cómo se puede manejar esa situación? O sea, no decirle directamente, pues no sé y no... Pero sin dejar de validar. Podemos decir ese no sé, pero escuchándole y decir, pero sí quiero entender cómo te estás sintiendo. Bueno, No sé. capaz no he tenido la capacidad, o sea, no necesariamente ponerlo alto. Mira, yo me he pasado por eso, pero creo que es más un tema de la forma en que se diga. Pero si nos escuchamos, la respuesta sigue siendo la que me dicho. Sí, quizás no he pasado por esa situación, pero tengo las estrategias de crecimiento para acompañar en ese proceso. Es llevarlo ahí, es nuevamente canalizar. Ahora, todo esto con el lenguaje no verbal. Ya identificamos la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque es el controlar a lo de distinto que yo diga no sé, porque es mi idea. Bien, o que acentúe ese no sé. Allí cambia ese juego de egos. Y tenemos que cuidar que acentuamos nosotros y damos con nuestro lenguaje no verbal. Es importante reconocer que cuando hablamos del lenguaje no verbal es ese hecho donde nosotros, no sé cuándo, como les dije al inicio, no se puede ver. Entonces, en la comunicación no verbal es validar el hecho de que no tenemos que luchar contra el lenguaje no verbal, porque es espontáneo. No tenemos que dar un veredicto a través del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque es complementario. Bien, y así sucesivamente vamos a ver igual con los instrumentos y todo lo demás. Pero si nosotros hacemos preguntas y ya la persona en su lenguaje no verbal va a agacharse y quedarse en silencio, ya ahí tenemos que validar eso como una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Pues ustedes verán que serían tal cual como la literatura dice, que cuando tengo los brazos cruzados a nivel del pecho, porque quizás eso me mueve emocionalmente, que son partes del libro. ¿Sí? Cuando mis pies están apuntando hacia la puerta es porque estoy buscando el acento. Cuando mis piernas están cruzadas, cuando mi ceño está fruncido, todas esas cosas que hablan de que tienen una connotación. Pero cuando se unen con una entrevista en general. Porque no podemos llevarnos de que, bueno, si seguro me está mintiendo. En la evaluación, quizás sí tengan que definir de acuerdo al contexto que se está presentando allí. Pero antes de seguir con el lenguaje no verbal, antes de seguir con eso, sí, vamos a, ya sabemos, no a estirarnos, ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Entonces vamos a agarrar una tarjeta de estas. ¿Sí? Y las van pasando. Ay, qué divertido. Vamos a pasarla, vamos a estar pasando. ¿Qué dice? ¿Qué Tercera, tomamos una cosa. favorito? Ay, qué lindo. ¿Sabes qué me encanta? Cómo está subrayadito. Como, ay, y ese toquecito de color. ¿Cuál te tocó a ti? Coño, yo abriría el de teatro. El de teatro me gusta mucho, es muy divertido. ¿Qué cosa con la que no puedo, no sirve de la casa? Se llama yo dejo todo en la casa. El teléfono, la llave también está en la casa. Yo dejo todo en la casa. Todo. Bien, vamos a ver allí que tenemos preguntas, básicamente. Sí, aquí creo que hay para. Que les alcanza. ¿Qué sucede? Vamos a estar atentos que busca explorar la pregunta que nos haya tocado. Bien, y también observar si nosotros
Gaby va a hacer tu pregunta a quien tienes allá atrás, que es Ale, no sé, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Me la repites? Por favor? Y ella me da la suya. No, tú le haces la pregunta a ella. Ahorita no. No, pero le preguntas. ¿Hay alguna tendencia que simplemente no entiendes? Una moda, supongo. Un estilo incluso de vida que... Repite la pregunta. ¿Hay alguna tendencia que simplemente no entiendes? Escucha qué tipo de pregunta es. ¿Está cerrado o abierto? Abierta. Es abierta. Si tú dices no, ¿no? Esa pregunta, a pesar que es bien larga, es cerrada. ¿Sí? Por eso pedí que Gaby la repitiera. Sí, es cerrada. Simplemente no entiendes. Y ahí me está diciendo sí o no entiendes. Solo que ahí está negativa y es de esos jueguitos que nos hacen con las preguntas creativas. Ahora, ¿ya se saben las números de su lista? No. Como en el primer semestre. El número 16 es Rubén Ochoa. Ajá. Le va a preguntar a qué número, Rubén. Ahí está el 20. Al 7 le vas a preguntar a Sulimán. ¿Sulimán está? ¿Sí? Aquí está. Está entre nosotros. Tú preguntas. ¿Qué es lo más interesante que han aprendido recientemente? La pregunta. ¿Qué es lo más interesante que han aprendido recientemente? A tener mucha paciencia. A tener mucha paciencia. Válido. Ahora, aquí ella dijo algo, me bloqueó la pregunta. Y a veces en la pregunta es ese impacto de lo que yo no puedo planificar. No sabía que me van a preguntar eso y son muchas cosas, porque también le digo, son muchas cosas. ¿Cómo ayudaríamos a una persona a precisar? Es lo primero que se me vino a A la través de la cabeza. pregunta. Es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Qué es lo primero que se me dijo? Que no sabía cómo responder. Ahí aplica. Yo no sé si esto funciona o no y tengo la duda de cuando dicen que si la persona te responde no sé, le pregunten si supieras qué dirías. ¿Sí? Muy bien. Esa es una pregunta circular. Bien, es una pregunta circular. Muy bien. Él tiene poderes. Ahora. Arrecho. Escoger maricos. Muy bien. Hasta aquí. Entonces, tú le vas a preguntar a Ruth. Allá está Ruth. ¿Tienes algún talento oculto o trucos de fiesta? O trucos de fiesta. Tú tienes que traer entonces porque no vamos a hablar. Ok. Vale, entonces ya tenemos un poco. Ahora, si nosotros quisiéramos igual respetar en base al contenido, porque ese es oculto, ¿no pudiese decir sí o no? Ajá. ¿Tienes? ¿Sí o no? ¿O no? En pro de que nosotros tengamos excelentes personas que
quieran hablar con nosotros, genial. Pero hay personas que van a guiar solitas por la pregunta cerrada. Ruth, ¿a qué número? 20. 18. A Diana. Ya le preguntaron, ¿verdad? Ya le preguntaron. Otra cosa. ¿Eres tú? Alessandra López. 13. ¿Sí? Ok. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? ¿Qué diría eso? El lenguaje no verbal. Ay, no se pusieron ustedes la pregunta, ¿qué dirían? Analícenlo. Pues le digo, por favor. Me teletransportaría. Ok. Teletransportarse. Así me dio para ningún lado. Si quieres, vemos que allí la palabra clave para que fuese abierta fuera igual. Ajá. Ya abierta, te deja libre elección. ¿Qué número? Del 1 al 20. El 2. El 2 a Luis Altuve. Ah, Allá está Luis. ajá. Ahí está. Ay, sí, y yo, bueno, ¿qué hago? Si pudieras iniciar un club en la escuela, ¿de qué se trataría? En un ambiente académico, pues. De LOL. Ah, bueno. Está bien. Escuchen, sí, cuando nosotros encontramos preguntas que ya las personas las tienen, también podemos ampliar en base al qué, cómo y cuándo. Sí, cuando ya tenemos ese qué, ¿cómo lo harías? Ejemplo, estuviésemos hablando con adolescentes, les vendría muy bien porque les ayuda también a ellos a planificar y a saber responsabilidades. ¿Sí? ¿A quién le preguntas de número? 4, Castillo. ¿Cuál es tu materia favorita de la escuela y por qué? Lo puedes llevar desde tu escuela, desde tu primaria hasta aquí, cualquier cosa. Lo que quieras. No sé, creo que me gusta volver. Muy bien. ¿Y por qué? Ahí dice, ¿y por qué? No me escuchas todavía. Creo que es la que más, o sea, realmente O sea que sí. me gusta estudiar música. Ahí me viene limpando ahorita cuando la pongo. Muy bien. Tiene un fallo. Aquí no me dice nada sobre darse golpes. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué encabezó la respuesta? Buscar No lo había. para como pensando. No sé. Creo que me gusta. Pongan movimientos repetitivos. Porque Ese no sé puede ser muy repetitivo y al final la persona se sabe. Pero yo creo que, o sea, no lo confundió, pero le dio como otra gama cuando le dijiste desde la infancia. exacto. Porque Tenía que él leer pudo haber tenido ya una desde el inicio, pero ya la puedo contar las primarias. Muy bien, captando. Entonces, en este caso, igual va a ser muy comúnmente, para la redundancia en las primeras sesiones, que el no sé esté. El no sé puede ser muletilla, mecanismo de protección, tiempo para pensar. Bien, estas tres pueden estar allí coexistiendo al momento de responder. Muchas personas en ese no sé piensan y sacan la respuesta porque muy probable ya estaba allí. Solo que te vas a poner que sí sea o que sea
pero fue como mucha información al Sí, mismo es como tiempo. una pregunta que yo estoy como que pensando. Cargando. Sí, literalmente. Hay personas que pueden responder, ¿acaso me pagarías? Es fácil. Que responder con otra pregunta, pero no hay caso. Ok, es porque lo hago. Ya está todo. Ocha, no sé. Iría a ver. Iría a Tailandia a ver santuarios. ¿Santuarios no? ¿Cómo se dice? Los monumentos. Templos. Y a probar la comida. Ya te doy la palabra. Aquí quizás no todos vieron, pero aquí hubo un movimiento corporal. Sí, eso es lo que iba a decir. Karen dudando se tapó la boca. Estaba pensando, pero adicional. ¿Señaló? Muy Estaba bien. no necesito lo vi. Estaba moviendo las Están patitas. esperando por mí. Pero, ¿cómo? Porque me pone nerviosa que están esperando por mí. Ah, claro, es que sí me imaginé, pero no podía ver ni siquiera. Pero sí vi mucho a Karen. Y hice así buscando confirmación. Y dijo no sé 2 veces. Ya. Suficiente. Muy bien, gracias. Ahora, 19. 19. Javier. Se murió. Pecado. El 5. 5. A Gaby. Gaby. Hola Gaby. ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte después de un día estresante? Dormir. Favorita de relajarte cuando tuviste un día estresante. ¿No me la dijiste? ¿Qué? ¿A ti? No, el número que dijiste que Escuchemos. Si pudieras iniciar una organización benéfica, ¿qué causa apoyarías? Ay, me sale esa pregunta y pienso. Ok, ahora. No le digas eso. Vamos a hablar con eso. se me escapó. Planificación. Yo pensé en planificación. Planificación como proceso cognitivo. Bien. ¿Cómo pudiésemos hacer otra pregunta para llegar a planificación? ¿Estás seguro que estamos hablando de planificación? ¿Cómo sería esta relación? Ajá, ¿no encontraste? En 1988 sí, tiene que ser como otro. ¿Por qué tiene esto? Ok. Pero si nosotros queremos buscar tiempo, Creo que sí. opción. Maldito. ¿Cómo apoyarías bien? ¿Cómo la tendrías? Sí, y si le damos encerrado, pudiese ser. No, estaba pensando en dónde actuaría primero, no sé. ¿Tienes algún mes? Como Que haya planificación. primero, como, ok, por donde comenzaría, ya que hecho algo, Está pegado. pasó tiempo, te imaginas haciendo. Entonces, una pregunta claramente va a tener como esas dendritas, como esas neuronas. Bien, vamos ahora. 15. Marco. ¿Qué es una pieza de tecnología que aún no existe pero debería existir? Yo me imagino el gadget este de. Ay, ¿cómo se llamaba ese personaje que tenía un sombrerito y le salía. El inspector. Ajá, ese. Un helicóptero. Pero ya va. Un sombrerito. Yo también asumí lo primero que me vino a la mente. Yo dije, no sé, para qué me traigo el inspector gadget. Y dije un microondas en el que diga pasta con carne molida y le saque la pasta de carne. Ay, qué rico. Esta pregunta, ¿sí? ¿Tenía dos? ¿Hay dos preguntas? No. No, es una sola. Si buscamos intereses,
va a ayudar a explorar muchísimo en base a la intención de las personas. ¿Marco un número? El 14. El 14, para saber quién viene antes de ti, Marlene. Es que yo estaba diciendo yo pensaba que era el 14. Entonces yo dije, ¿qué es el 14? ¿Cuál es el último video que se conseguiste? Ah, no. Sí, que es para profesor, pero es un bebé que es un espía. Que no recuerdo el nombre. Es el pañal. ¿Número? Laura, está bien. ¿Cuál es tu canción preferida cuando solo quieres relajar? No tengo una canción preferida y cuando estoy estresada pongo música para relajarme y Ahora, si nos hubiésemos quedado solo con esa respuesta de no tengo una música preferida, ¿cómo hubiésemos cambiado? Para encontrar una. Porque esta es cerrada. Ajá. Esta es cerrada. ¿Cómo empieza? ¿De acuerdo? Es abierta pero con motivo cerrado. Habla de canción. Te dice una vez que es el tipo de respuesta. ¿Tiene alguna actividad que te relaje? Si bajo esa no conseguimos respuesta y llega a ser cerrado, pudiésemos llevarla porque hemos limitado el espacio. Ahora, hay preguntas que básicamente van a ser como los títulos de los informes diagnósticos o las tesis, que tienes que limitar la población lo más posible para saber cuál es la respuesta que quieres conseguir. Bien, entonces la podemos leer como ¿qué usas para? ¿Cuál fue el número? 3. ¿Eres tú? Yo diría el lazo de tuerto. 8. Georgina. Ay, vida entera aquí. ¿en qué aplicación pasas más tiempo? En WhatsApp. ¿En WhatsApp? Listo. ¿En qué aplicación? Cerrada. Muy WhatsApp. cerrada. ¿Cómo la llevaríamos abierta? ¿Cerraste? Ajá. ¿Qué te mantiene tanto tiempo allí? Que no la cosa muy fácil, cuidado. ¿Qué hace la aplicación? Puede ser. Ella no usa mucha tele. Ok. Inversión de tiempo, respuesta lógica precisa. Eso todas las preguntas ustedes tienen que ir teniendo en cuenta que suman a la evaluación de un examen mental. ¿Regina? ¿Qué falta? Dime. Falta 16. No, 16. Es Rubén. Ya está. sí. Falta Alexa. ¿Falta Alexa? El 20, dale el 20. 20 a 3. Ya él se hizo la Ah. La respondió primero. Miguel. Ajá. Pero yo hice otra. No, Él hizo fue la pregunta. Ingreso. Dice, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿El trabajo no qué? El trabajo no abandona. Bien, ¿cuál? Pudiésemos preguntar eso
leo aquí, la versión que está normal. ¿Por qué quedan ustedes dos, no? Ah, no, quedan cuatro. Falta Estefan. 10 es Estefan, vamos con Estefan. ¿Qué cosas sin las que no puedes salir de casa? ¿Con qué cosa no puedes salir de casa? Ok, cuando queremos saber el significado de un objeto, si fuese un objeto de apego, preguntamos el por qué. Bien, ahora dime el número, por favor. Un número. A ver. ¿Qué? O bueno, aquí quedamos un número. Vamos a hacerla hacia acá y tú hacia acá y tú hacia acá, ¿verdad? Ah, también falta Paola. Por favor. Bueno, ¿y cuál es el hecho más interesante que conoce? El hecho más interesante. No. Pues si no, después no puedo pagar pasaje, reina. Yo te dije que yo te había sentido, amor. Por favor, hazla encerrada, esa pregunta cerrada. Qué raro. Encerrada. Ah, he escuchado. Comúnmente para confirmar. Por eso, para confirmar ya cuando nos han dicho todo lo que por eso la ley. ¿Conoce algún hecho interesante? Creo que lo único que se me viene a la cabeza fue la estatua que hicieron cuando pasó todo esto de la... O sea, la estatua, perdón, que tiraron cuando pasó todo lo de la chara, ¿sabes? Ok. Bien, aquí respondiste a la primera pregunta. Pedimos oxígeno. Sí, o sea, allí ya empezamos a plantear. Y la pregunta cerrada puede servir para desbloquear de una u otra manera el sí, no, sí, pero no me acuerdo. Creo que no, puede que sí. A veces hay personas que simplemente es el no y como la hice abierta. Sin duda alguna, sí, sin duda alguna, se pierde mucho valor, mucho contenido con preguntas cerradas. Pero a veces requerimos confirmar. ¿Cuál es una meta que tienes para el próximo año? Sí, porque esta quedan 6 meses. ¿Listo? ¿Cuál fue allí? Puntual. Y la tuya, ¿sí? No queda nadie que hace falta. Dile en voz alta y alguien que la quiera responder. Si pudieras tener una conversación con alguien de cualquier época, ¿quién sería y por qué? ¿Responden? Ok, ya respondimos aquí, ya viene. Igual podemos ver motivaciones, si quisiéramos preguntar, edad, tiempo y orientación. Así que no tenemos que sí o sí tenemos que evaluar en el examen mental. Bien, ahora las recogemos y las ponemos acá, por ahora las pueden tener. ¿Qué quiero? Que más allá de hacer conscientes cómo las preguntas buscan sustraer información de una persona, podemos hallarla en la correlación del lenguaje no verbal, comúnmente en aquel que no sé, y hay un cierto. Si ustedes observan, es un lenguaje que delata muchas veces. Sí, el no sé en ocasiones es, mira, me pongo así a mí mismo, que no tengo una respuesta. Hoy mientras la busco. Mecanismos de protección. Ahora, comunicación no verbal es esencial para el entrevistador, para ustedes, para nosotros. Trasciende la palabra hablada, afecta más al cómo se dice que el cómo se dice, que a lo que se dice, que era lo que les dije que lo vamos a escuchar a lo largo. ¿Cómo se llama? Entrevista. No es lo que se dice. ¿Y yo sino qué estamos cómo se haciendo? dice. La información que transmite es de tipo emocional, comúnmente. ¿Sí? Esta no tiene otro lenguaje más allá de, bueno, te voy a enseñar cómo es carácter de tal cosa.
el impacto que tiene el lenguaje no verbal. Ahora, antes de pasar a los físicos, tenemos que mantener en cuenta que hay lenguaje no verbal a través de qué? Del escrito, tan sencillo como eso, a través de la memoria. Quienes vieron la serie, que ustedes mismos lo tocaron hace 3 clases, que era la de adolescentes, saben que allí empezó una riña precisamente fue por los emojis. Bien, y en base a eso, el mensaje que quería transmitir el uso de los emojis. Hoy en día nosotros sabemos que si pulsamos un momentito el emoji, te tienen los descriptores de qué significa, que significa muchas cosas. Son una misma carita, un mismo emoji puede significar multitud de cosas. Ahora, si hablamos específicamente de los tipos del cuerpo, de los tipos de lenguaje no verbal, no específicamente el escrito, hablamos de kinésica, paralingüística y proxémica. Kinésica, todo tipo de movimiento corporal, además se toma en cuenta los elementos como aspectos físicos y vestimenta. Hay un área del examen mental que no se evalúa en áreas hospitalarias o en la psicología de la salud. ¿Cuál es? ¿Qué? Ustedes me pueden decir, todavía no hemos llegado porque estamos empezando el psicopático. ¿Qué área en la psicología de la salud no siempre se evalúa en el examen mental? Me estás preguntando lo que trae un lápiz y un lapicero. Apariencia, higiene y vestimenta. ¿Por qué? Porque es lo más esperado que vayamos a una hospital y la persona esté en bata. ¿Sí? O en pijama. Si pudiésemos, si hay algo que es una alerta, imaginemos la persona que van a hacer un electro y no quiere quitarse, sino quiere ir con un flujo. O quiere estar en una instancia larga con un flujo. Aquí sí podemos hablar de que puede ser algo en alteración de examen mental. ¿Sí? Porque, nada. Aquí tenemos que ver la coherencia. Ah, no huele mal, pero si tiene una úlcera no va a oler bien. Bien, entonces no podemos hablar de higiene. O menos cuando la higiene corresponde a terceras personas en ese estado. Examen mental lleva esa última línea, comúnmente es el último apartado, la apariencia, higiene y vestimenta. Comúnmente, cuando no vemos ninguna alteración, decimos acorde a la edad, sexo y lugar. Así se responde eso. Bien, ¿qué sucede? Que en casos, por ejemplo, donde evaluamos la hipersexualidad de los niños, la apariencia, la vestimenta, entra con mucha objetividad. Pero en este caso, un lenguaje kinésico viene siendo esto. Imaginemos que la persona dice, estoy deprimida, hace 20 días no me baño, ¿sí? Y no me quiero cambiar este suéter porque es mi suéter favorito y todo esto ya se empieza al lugar. Este lenguaje ya no está ahora. Este lenguaje es de copia de evaluación. Ahora, paralingüística, manera de decir el mensaje verbal, incluyendo aspectos vocales y lingüísticos como calidad de voz,
metros, ¿no? No podías, ¿por qué no podías? Porque es que era, por ejemplo, me acuerdo cuando en cuarto año yo fui literal en la mitad. Entonces uno iba a presentar las cosas, los trabajos, y eso era la emoción de ver a mis compañeras y no, se sacaban todas las reglas ahí por ahí. Ah, no, sí, nosotros nos reunimos como afuera del colegio que ya no había reglas. O sea, y afuera nos movíamos, todo y estábamos fotos. Bien, ¿qué sucede? Todo esto hay reglas prácticamente que nos hablan del espacio social, público y personal e íntimo. Bien, donde comúnmente, si estamos en un abordaje de grupos, el espacio en distancia comúnmente va a ser público, donde tenemos que resguardar un espacio personal y cuidar el espacio íntimo de la persona. Y esto sí, más adelante ustedes lo van a ver que habla específicamente a cuál se refiere. Un segundo. Es que quiero ir aquí en el orden para no cortar. Bueno, no la veo acá, hay que hacer de las cosas que les iba a agregar. Se habla de que debemos mantener 1 metro de distancia de la persona dentro de nuestros ambientes de entrevista. 1 metro, si hay menos de 1 metro, estoy posiblemente invadiendo su espacio íntimo. Yo esto siempre he pensado, no sé si es correcto, que como cosas como la cosmética y lo que se ve en la ciencia definitiva como una cultura corporal y la respiración, es que yo como que puedo cuestionar la terapia online. O sea, yo no puedo ver si sus manos se están moviendo, si se están moviendo, entonces no sé si eso de verdad funciona o es un proceso mucho más lento. Mira, yo no soy muy fan de las terapias online o de cualquier sea entrevista laboral, menos. Sí, la primera vez que me dijeron, ¿en serio estás en una entrevista laboral? Pero hay tantos factores que influyen en una entrevista laboral para tomar una decisión de magnitud, como que alguien queda mal. ¿Qué sucede? Que hay una barrera muy importante y comúnmente es que vamos a ver el torso de la persona. No vemos piernas inquietas, no vemos el estar cerrados o no, y que esto sin duda influye en el interés que la persona pueda tener a una determinada opción. Así que totalmente válido porque influye muchísimo. Por eso se dice que la telepsicología no se aplica en todos los casos. Y por eso es que el consentimiento informado debe tener como esa pequeña cláusula que diga que si en algún momento se considera que su atención va a ser efectiva de manera presencial, se va a derivar previo acuerdo, o sea, previo acuerdo, pero previa información. Debemos explicar por cuáles son los motivos que quizás tenemos que evaluar. Por ejemplo, que he visto de la experiencia que se puede aplicar es un instrumento psicométrico. Proyectivos, proyectivos no se pueden. Proyectivos muy bien te pueden estar calqueando, muy bien te pueden tener una pantalla al lado y te van a dejar el dibujo correcto. Bien, recordando que no hay dibujos correctos porque todo se interpreta en un compendio de evaluación. Pero en base a eso hay muchos efectos. Y es que el lenguaje no verbal está alterado. Mucho más cuando están llamando. ¿Sí? Comúnmente telepsicología se aplica a través de video. Pero hay realidades que hay personas por emergencia, como el número de la federación, que atienden llamadas. No sabemos más allá. Y sí, hay muchos sesgos por eso. ¿Por qué? Expresión facial, ojos, postura corporal, gestos y respiración. Más allá de la bioxémica, pues nada, está bastante limitado. Allí no podemos saber si una persona es invasiva, si respeta límites o no, porque es que está restringido con pantalla. En así quisiera, no. Hay casos que hay personas que han detectado que hay mucho movimiento y resulta que la persona se está masturbando. Bien, porque eso le relaja y está en un momento de mucha tensión y lo hizo. Hay colegas que han denunciado ese tipo de actos que parecen no invasivos, pero resulta que sí, y que vienen derivados de eso, ¿sí? De las prácticas online muchas veces. Ahora, vamos a eso precisamente que te genera ese cuestionamiento o esa duda. Expresión facial, mímica, coloración y sonrisa. ¿Qué pasa si yo le pongo embellecer?
Y no porque yo le haya dicho, ay, mira, te pusiste rojo, porque eso puede evocar que la persona se sonroje. Si la persona dice, no, claro que sí, mira, se te sube. Sube la coloración. Entonces, en ese caso, ¿por qué es importante? ¿O qué relevancia tendría la coloración? Porque yo asocio la coloración con incomodidad o Incomodidad, nerviosa, O un halago. Emociona por algo que le causa como alegría, puede ser. También se puede sonrojar. mucha nada. Comúnmente la mujer es experta en subir temperatura. Es algo que lo evidencia más allá de las palabras. ¿Por qué no puedes controlar? Tú no te puedes decir, Gaby, no te sonrojes. O no te sonrojes, mientras más lo piensas, bien, no se puede. Es la evocación que te trae y lo vas a terminar haciendo. Entonces, mímica, por eso, si mi computadora está aquí, full luz, pues quizás pueda acentuar o evidenciar cuál es mi mímica, pero si la otra persona tiene deficiencia en la iluminación, pues muy probablemente no pueda. O las micromímicas, que simplemente son así, espontáneas, pasadas, no me di cuenta a menos que estuviese alguien muy cerca y bien. O si la persona, imagínense que a veces ya le dan, es que yo tengo así porque tengo un tic. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos que correlacionar ese tic, y no es que nosotros vamos a diagnosticar el tic. Bien, porque eso es una sintomatología orgánica y son la parte nerviosa. Ruth. Quiero preguntar que sobre uno mismo, como el psicólogo, uno también no debería mostrar tantas expresiones o emociones como Sí, no es la cara de póker, no es mantenerla, pero por ello es el desde ahora, en esta materia, el proceso de hacernos conscientes de cuál es nuestro lenguaje y cómo nosotros actuamos, porque a veces tenemos hábitos. Sí, el hábito de agarrarme comúnmente el cabello, el hábito de rascarme la cabeza, el hábito de rascarme la cara, todo esto que inconscientemente puede llevar un mensaje. Sí tenemos que entrenarlo, pero mucho más es para evitar acentuar situaciones que necesitamos estar serenos. Es porque es muy humano asombrarnos, es algo muy natural. Y para eso es hacer conscientes y vamos a hacer ejercicios de mímica. Eso le iba a preguntar, porque en tal caso evitar hacer o mostrar cualquier emoción no plantea también como un Discernimiento. Sí, por eso, no es cara de póker, pero sí el hacer consciente cuáles son nuestros patrones mímicos que sabemos que no serían producentes en. Porque, por ejemplo, la sonrisa, imagínense siempre hay alguien que está súper serio y te habla y te diga así, y sea siempre apático, o alguien me esté contando algo súper bonito de esa persona y yo tengo mi cara muy seria. Sí, de eso nos quedamos con Freud, que sentaba a su persona y le daba la cara. No sabíamos si se reía o no. Pero es eso, sí, es reconocer cuáles son nuestros patrones mímicos para poderlos controlar al momento de acentuar. Comúnmente para evitar acentuar situaciones que terminen siendo más incómodas para la persona que recibe nuestra cara. Sí, para evaluar nuestra espontaneidad. Hagan desde ya ese ejercicio de observar el lenguaje corporal en sus entornos. Y quizás en ocasiones dicen, mira, nada más se me regala, no me daba cuenta. ¿Sí? No para que nos realicen. No, tampoco para que practiquen el libro a través de sus familias, ¿no? No para eso específicamente, sino para identificar, ok, si esa la tengo y sirve mucho, el trabajo en el espejo. Si ese trabajo en el espejo, yo les comenté la semana pasada, y que adicional hay algo, por ejemplo, a mí la profesora me decía, en grupo, que veíamos de sensibilización, nosotros veíamos de sensibilización precisamente para evitar esas expresiones físicas. Y en las clases de sensibilización, la profesora decía, Gabriela, te falta trabajar casos de Alzheimer. Te sigue moviendo el Alzheimer. Te presenta el caso de Alzheimer y empiezas a respirar distinto. Pero sí, sigue, ya no es mejorar. Pero está allí ese factor de que concha, no sé, de verdad tan desesperativa como ella. Pero si era el caso que de repente te salió una imagen en ese espejo y la profesora decía, ok, te llegó paciente, tal hora, eres psicólogo de guardia, en un estado, en un lugar de salud,
noción de la ética que dice que la mayoría de los también lo es. ¿Bien? Ahora, sonrisa es importante. Cuidado cuando nuestra sonrisa siempre es para afirmar a la persona. Ahí tenemos que poner en balance simpatía y empatía. Lo veremos. Ojos, contacto ocular. Pareciera que no soy muy pasivo, pero así lo dicen los autores. Yo prefiero decir contacto visual, porque ocular pareciera ojo. Poco no. Entonces, contacto visual nos habla demasiadísimo. Si la persona me está oyendo cada rato, a excepción de que sea un rasgo TEA, bien, que no hay fijación en mirada, a excepción de eso, vamos a ver cuán cómodo y cómodo se siente la persona para ese caso. No hay que tener una mirada invasiva, es decir, me quedo fijo siempre en ellos. Y casi ni me pasa. No sé si vieron, bueno, con esto los bebés de reloj. Sí, que salió una chica y que no, porque hoy hay algo así como el bebé de reloj, no sé qué, y es una niña de reloj. La niña no parpadeó en ningún momento. El parpadeo nos va a descansar, a poder suavizar el foco y también a no ser invasivo y transmitir confianza en base a eso. A veces el pausar el parpadeo también es una información para la persona y no siempre es la sonrisa. ¿Sí? O a veces cuando esa persona está luchando con no llorar y no quiere parpadear porque sabe que se le va a caer la lágrima. Sí, es increíble cómo hay ojitos que prefieren cristalizarse y mantenerse así al ver. Eso nos está comunicando, quizás le está doliendo mucho o sabe que si llora hay algo que no la va a entender a esa persona, entonces vamos a interpretar de manera humana y amable. Escucha activa. ¿Por qué proyección? Bueno, escucha activa. Se supone que son las orejas como órgano y los oídos como órgano. Atención. Listo. Bien, escucha activa, atención. ¿Cómo sé que la persona me está prestando atención? Muchas veces porque logro mantener la coherencia en eso que veo, lo que estoy viendo a través de su mímica y llegar a nuestra interpretación del tipo. Y postura corporal. ¿Qué vamos a evaluar? Clausura, apertura, confianza y dominio. Si vamos a dar la mano, con qué tipo, cómo lo vamos a hacer, si es necesario. Recientemente, si en el lugar, yo tengo en mi consultorio una mesa de vidrio. Sí, es la que tengo. Inicialmente empecé en esa mesa porque era la que tenía realmente. ¿Que la quiero cambiar? Pues sí, en algún momento espero cambiar. Pero me ha gustado. Después que no me gustaba en lo absoluto, quizás el orgullo de decir, no me quiero llevar esta mesa otra vez. Y de hoy tal. Más allá de eso, yo decía, no, porque es que también van a ver mi lenguaje. Pero me ha funcionado increíble, o sea, puedo ver la expresión completa de piernas, movimientos, cruces, cómo se transforma, pero Gabriela Grau, que nos va a ver a ustedes en otro semestre, que fue a visitar, a conocer el lugar, sí me dijo como que es verdad que cambiar la mesa, porque tu lenguaje ya como que, sí, pero yo intento mantenerlo, o sea, y realmente no he visto que haya influido en negativo, pero en lo posible, pues sí está como que bueno, que nuestro espacio también se vea resguardado, por decirlo de alguna forma. No digo que la gente se conozca ese libro de vez que lo esté analizando, no siempre. Pero sí puede influir en algunas ocasiones. ¿Por qué? Por nuestra neurona espejo. Recuerden que la posición que yo tengo es probable que tú la vas a adaptar. Y teniendo más avanzada disculpa. Sí, entre eso puede ser lo recomendable. Sin embargo, recuerden que hay colegas que no usan ni siquiera mesa. Bien, entonces, mucha responsabilidad en control de nuestro lenguaje no verbal. Porque a veces podemos caer en el error, por ejemplo, cuando no tenemos mesa, que tenemos súper cómodos, como sopa espectaculares. Bien, recuerden, es el efecto de nuestro neurona espejo el que va a captar y decir, pues esta persona también está así. Y nos pasa a nosotros en viceversa. Veo a la persona que se siente relajada y que dice yo también me relajo. Y va a nosotros en adoptar una posición que transmita confianza, básicamente. No es que si la persona se sentó, no sé, con los pies sobre la mesa, yo también lo voy a hacer. Tampoco quizás ese límite, igual ustedes van a ser libres, en ética no ponemos de límites. Pero sí en las expresiones sabemos esas cosas que
tienen los conocimientos que la persona está buscando. Y los gestos, movimiento de manos, recuerden que el movimiento de manos enfatiza. Bien, y comúnmente llama la atención. Tenemos que cuidarnos. En que comúnmente la atención es individualizada, porque si no puede parecer que estuviésemos manoteando. Yo soy una que, como se han dado cuenta, uso mucho para enfatizar, para desenvolverme en base a mi lenguaje corporal. Bien, pero puede no ser siempre producente de acuerdo a los espacios. Y la respiración, ¿qué nos transmite la respiración? ¿Y por qué forma parte de esto? Recordar respiración, el entrevistador ha de elegir la tonalidad cálida, nosotros. Pero, ¿cómo controlamos para que nos funcione? Identifica la respiración del entrevistado. Ansiedad. Para la intensidad de la emoción. Intensidad de la emoción. ¿Para qué más? Si está agitado, si necesita dar un respiro de entrevista porque está muy acelerado. Va a pasar desde algo que puede ser común. Tenemos un consultorio en un piso 5 sin escaleras. Imaginemos. Sí, comúnmente con las personas jóvenes sentadas probablemente. Pero si esa respiración no se regula pasado unos minutos que ya está sentado en reposo, quizás ha tomado agua, tenemos que evaluar si esa emoción que le acompañaba se está reflejando. Recuerden, la respiración intensifica el mensaje y viceversa. El mensaje va a intensificar la respiración. Comúnmente, a mayor ansiedad, respiraciones más profundas en búsqueda de poder externalizar. A manera de tristeza, comúnmente está más superficial. Y a manera de añoranzas, aquí créanme que comúnmente vienen nuevamente, les comenté la semana anterior, los bostesos, en base a una búsqueda de respiración más invasiva, ¿sí? De oxigenación hacia nuestro cerebro. O los suspiros forman parte de